Bueno, ya comenzamos acá la segunda parte o el segundo video y nos habíamos quedado en la parte donde habíamos dicho que íbamos a hablar de algunos de los síntomas o de los signos que son evidentes cuando la familia o alguna persona está atravesando por el síndrome del nido vacío. Y precisamente se desarrollan signos, se desarrollan síntomas de depresión, de ansiedad, se genera un clima de inseguridad porque es una crisis, como también les comenté, que era normativa, que era esperada, pero es una crisis que genera desorganización, pues se desorganiza la estructura familiar, se desorganizan los roles de familia, se desorganiza el funcionamiento y la dinámica de ese grupo. ¿Por qué? Porque al faltar uno de sus miembros, ya ese lugar, ese rol, ese espacio y esas tareas tienen que comenzarlas a realizar otra persona, tiene que desempeñarla otra persona. O sencillamente se va a tener que reordenar el espacio para que también otras personas ocupen otros lugares, para que estos espacios, los espacios habitacionales, la casa, el uso del hogar como tal, de la casa, también se tiene que reestructurar porque ya va a faltar uno de sus miembros. Entonces algunos van a tener la sensación de acomodo y otros van a tener la sensación de pérdida. Y es ahí uno de los síntomas, o el síntoma cardinal, diría yo, o el signo cardinal, depende de cómo se vea, del nido vacío. O sea, la vivencia de pérdida. Vamos a sentir que perdimos algo, que nos falta algo, vamos a extrañar, vamos a echar de menos la figura que está faltando en nuestra vida, y eso nos va a hacer sentir un poco de tristeza, un poco de ansiedad, puede haber llanto, puede trascender por alguno de estos signos que denotan tristeza. Se vive como un duelo, se vive como una pérdida, porque realmente es una pérdida de la estructura familiar. Ahora, la gravedad o la vivencia más profunda o menos profunda va a estar en dependencia de cómo seamos capaces de manejar esta situación, cómo seamos capaces de resolver esta situación que se nos genera cuando el nido comienza a quedarse vacío o cuando se queda vacío. Y es muy importante la manera en que nosotros seamos capaces de crear herramientas o de aprender cómo resolver esta situación. El síndrome del nido vacío es un síndrome que genera un duelo. Ese duelo, como ya les había dicho, puede ser más patológico o menos patológico en dependencia de la profundidad de la pérdida y de cómo la afrontemos. Y como todo duelo, va a transitar por sus 5 etapas, y esas 5 etapas las va a tener que vivenciar la persona que está vivenciando, y valga la redundancia, el síndrome del nido vacío. Y es inevitable que viva esas 5 etapas. Es obligatorio, es hasta fisiológico que pase estas 5 etapas. No podemos vencer esta situación, no podemos resolver esta situación si no nos permitimos atravesar estas 5 etapas, que son el shock, el momento en que nos damos cuenta de que nos falta esta persona; la negación, que es cuando negamos la realidad y tratamos de evadirla, que por ejemplo cuando no queremos llegar a casa y buscamos cosas en que entretenernos para no llegar a casa y no sentir esta falta. Después la depresión, que es cuando viene la explosión de todas esas emociones y sentimientos, y entonces realmente es cuando hacemos uso de la pérdida, es cuando hacemos la expresión sentimental requerida por la pérdida, y es el más importante para mí de todas las etapas, la más importante, aunque todas son importantes, pero para mí es la que con más cuidado debemos vivenciar, la que más debemos permitirle que se exteriorice a esta persona. Después viene la negociación, que es cuando empezamos a ver los aspectos positivos, que sí los tiene, del síndrome del nido vacío, y después cuando ya llegamos a la aceptación y aceptamos este fenómeno como algo que nos sucedió. Ahora, ¿cómo afrontar estas situaciones? ¿Cómo afrontar el nido vacío? En el próximo video vamos a hablar de esto. Muchas gracias.